Soy cucurucho, soy fervor, soy devoción, soy tradición, soy de Cristo. La televisión del Cucurucho presenta esta transmisión especial por www.semanasantaenlinea.com. Tengamos los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La cadena de la fe transmitiendo para Guatemala y el mundo a través del www.semanasantaenlinea.com. Un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan y les agradecemos el favor de su atención para esta transmisión histórica que Semana Santa en Línea les va a llevar a todos ustedes, a todo el mundo, a través de sus distintas plataformas. En nombre de todo el equipo técnico, comandado por Silvanita Recinos, también por nuestro director William Cameros, vamos a iniciar esta transmisión agradeciéndole especialmente a tantas personas que sin ser guatemaltecos e incluso que sin ser cucuruchos siguen las transmisiones de Semana Santa en línea, y eso es algo histórico, no solo para nosotros como medio de comunicación masivo digital, sino que para los medios de comunicación a nivel nacional. Nos siguen personas salvadoreñas, nos siguen hermanos salvadoreños, nos siguen hermanos hondureños, nos siguen hermanos costarricenses, hermanos panameños y hermanos mexicanos. Es increíble la sintonía que se da en nuestras distintas plataformas, en el canal de YouTube, en las de distintas también transmisiones de Windows Live, también en las transmisiones que tenemos en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestra página de internet, que sería nuestra plataforma matriz, www.semanasantaenlinea.com. Y nos llena de orgullo también como guatemaltecos, porque estas tradiciones están llegando a rincones donde las están apreciando verdaderamente. También durante toda esta Semana Santa agradecemos a esas personas que nos identifican, agradecemos a esas personas que llegan con nosotros a saludar, que por ahí quieren que nosotros y parte del equipo nosotros grabemos algún videíto por celular y mandemos un saludo a las distintas personas. Un saludo a Daniel, que tuvimos la oportunidad de enviarle un videíto saludándolo de parte de su papá. Gracias, Daniel, por permanecer en sintonía. No nos cabe la menor duda que estás en sintonía ahorita de esta transmisión y de todas las transmisiones. Por supuesto, también tenemos el testimonio de un hermano mexicano que se volvió cucurucho y que también es fan, podríamos decirlo de esa forma, si cabe el técnico, es fan de las transmisiones de semanasantaenlinea.com. Ya estamos aquí, listos, prestos y dispuestos, como ya lo mencionaba su amigo y servidor Edgar Ruiz, para que comencemos esta transmisión del paso de la procesión de Jesús Nazareno de Rescate y la Santísima Virgen de Dolores de la Rectoría
hay que decirlo así, de la rectoría de Santa Teresa. Un Jesús nazareno también, que es el Jesús de los carmelitas, también como se lo comentaba. Están comentando que vamos a compartir esta transmisión con el licenciado Walter Gutiérrez, al que tengo un agrado de presentarlo y que nos va a estar ilustrando con respecto a la historia de Jesús Nazareno del Rescate. Creo que vale la pena, Lick, comenzar una exégesis de lo que es la historia de Jesús Nazareno del Rescate, hablando de por qué se le menciona Jesús Nazareno del Rescate. Bienvenido a la transmisión, licenciado. Muchas gracias, y pues Semana Santa en línea, y por supuesto con todos los que en este momento se conectan a través de internet, no solo en Guatemala, sino en nuestros países amigos, vecinos y más allá de todos estos lugares tan hermosos que nos rodean. Efectivamente, hoy miércoles santo tenemos la oportunidad de vivir en la ciudad de Guatemala una jornada muy interesante alrededor de otro de los nazarenos más emblemáticos de nuestra Semana Santa. Y cuando pensamos justamente en cómo se conforma esa idea de identidad alrededor de Jesús Nazareno del Rescate, pues obviamente surge la pregunta de por qué ese nombre tan particular, ¿verdad? Cuenta la leyenda, porque en realidad no tenemos un documento verídico que nos pueda decir, por ejemplo, en qué momento las madres carmelitas empeñaban a Jesús Nazareno y en qué momento otras familias lo rescataban y volvía al convento, pues como una acción que tendía a devolverle el patrimonio a las religiosas, pues obviamente no tenemos una confirmación de eso. Sería muy interesante que algún historiador también dedicado a este tema pudiera tratar de indagar justamente en algunas casas ya sea de empeño o de préstamos, o con algún otro convento o en alguna familia que pudiera localizar un documento que nos ayudara a corroborar esto. Sin embargo, es muy interesante que el nombre haya traspasado o haya prácticamente podido trasladarse desde la ciudad de Santiago de Guatemala hasta la Nueva Guatemala de la Asunción con esa idea tan interesante. Y entonces cabría también hacer la mención de que Jesús Nazareno no pertenece a la rama masculina de los carmelitas, sino a la rama femenina carmelita. Y es que en Guatemala no hay carmelitas masculinos durante la colonia, sino que estamos hablando de un convento o de una pertenencia a un convento de monjas de clausura. Y en ese sentido hay que entender que las monjas de clausura obviamente podrían afrontar problemas económicos serios durante la época de la colonia y recurrir a este tipo de préstamos en los que Jesús Nazareno salía del convento. Y entonces se dice que familias piadosas, benefacturas de la orden femenina de carmelitas, pues rescataban a Jesús y se lo devolvían. Y ellas otra vez volvían a hacer lo mismo cuando se veían en problemas, y así Jesús fue saliendo del convento y regresando del convento. Por eso ese nombre, ¿verdad? Por eso ese nombre tan particular de Jesús Nazareno del Rescate, con el que se le conoce hasta el día de hoy. Y bueno, pues tiene una historia bastante interesante de altos y bajos dentro de la devoción guatemalteca. Recordemos que pues, la procesión como tal no es tan antigua, data de los años 50, aunque sí sabemos que a principios del siglo XX pues sí salía en procesión. Entonces sí ha tenido flujos que cortan la historia procesional, pero esto también tiene que ver con quién es originalmente su propietaria, ¿verdad? Porque las monjas carmelitas son monjas de clausura, vuelvo a insistir. Entonces ellas no salían a la calle. Entonces Jesús obviamente no tenía esa devoción externa que pudo haber tenido un Jesús de la Merced o un Jesús de la Parroquia Vieja o de la Escuela de Cristo hoy de la Parroquia Vieja. Entonces son cosas que van conformando esa identidad a través del tiempo. Lo que sí también es importante resaltar es la antigüedad de la imagen. Si pensamos en que la orden de las Madres Carmelitas viene a Guatemala hacia 1675-77, traídas de Lima por el padre Bernardino Obregón y Obando, entonces estamos pensando que la escultura de Jesús Nazareno pueda corresponderse en temporalidad a esa época en que había que empezar a formar todo el menaje del convento
para que las monjas pudieran tener devociones ya constituidas. Eso, fíjense ustedes, que pondría a Jesús Nazareno del Rescate en una temporalidad muy temprana con respecto a Jesús de la Merced, que es nuestra imagen con documentos más concisa, más clara, 1654-55. Y si estamos hablando de un Jesús del Rescate con una llegada de carmelitas hacia 1675-77, pues bien podríamos pensar que la escultura está antes incluso de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo, que tradicionalmente lo hemos fechado hacia 1697. Es decir, estamos ante una procesión, ante una imagen que tiene un arraigo muy grande debido a la antigüedad de la escultura como tal. Estas cuestiones pues ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero la revisión que se hizo cuando se restauró hace 2 años pues nos permitió tener algunos conocimientos más profundos acerca de eso. Claro, y es muy particular con respecto a todos estos datos históricos, porque yo lo mencionaba también en la transmisión de la salida. Tiene rasgos muy similares a los rasgos barrocos de Jesús de la Merced. Y entonces, a pesar de que no existe una documentación que lo respalde, se habla de que Mateo de Zúñiga fue el que lo esculpió. Sí, sin ninguna prueba documental. Volvamos con esto, ¿verdad? Establecer nombres de autores en la época de la colonia es complejo. Podríamos empezar buscando en los archivos el documento de pago de la misma. En el caso de Jesús de la Merced, como es una cofradía instaurada desde 1582, los documentos de gastos y de ingresos son muy minuciosamente registrados. En el caso de la Escuela de Cristo ya tenemos un recibo, aunque no de Jesús Nazareno, pero está el recibo de pago con quien se hizo San Felipe. En el caso de Jesús del Rescate, lo único que tenemos para decir que es Mateo de Zúñiga es el parecido. Y eso de alguna manera no nos posibilita a los historiadores decir es de Mateo de Zúñiga. Ahora, sí podemos comprender algo. En el momento en que Jesús de la Merced se expone al culto en 1655, empieza a convertirse en un patrón artístico de realización. Es decir, empezamos a notar que a partir de él hay similitudes en perfiles, en barbas, en algunas posiciones corporales de unos nazarenos obviamente posteriores. Y en ese sentido, Jesús de Santa Teresa o Jesús del Rescate es quizás uno de los que más se parece a Jesús Nazareno de la Merced. Esto podría ser por 2 cuestiones. Una, la posibilidad de que sí sea de un taller de Mateo de Zúñiga, donde Mateo de Zúñiga pudo haber puesto alguna parte de él mismo para trabajarlo, o 2, que sea muy cercano a Jesús de la Merced, lo que reforzaría la tesis de la antigüedad de Jesús del Rescate. Otra vez, 1670 es una fecha bien temprana, estamos hablando 1675-77, solo 20 años de diferencia entre uno y otro. Por eso es que le encontramos tantos rasgos de similitud con el nazareno mercedario. No, y también qué importante, porque si hablamos, estaríamos hablando de que Jesús de Nazareno del Rescate es más joven en su escultura que Jesús Nazareno de la Merced. Y entonces, ¿por qué podríamos establecer que el arraigo hacia Jesús de la Merced es mayor? Digamos, la devoción hacia Jesús de la Merced es mayor en comparación a Jesús Nazareno del Rescate. Prácticamente en comparación con todos. Pero aquí tenemos que entender quién es la cofradía de Jesús de la Merced. ¿Quiénes son los que conforman la cofradía de Jesús Nazareno de la Merced? ¿Y quiénes son los que están a cargo de Jesús del Rescate? Jesús del Rescate está en un convento de clausura. El convento de clausura de alguna manera no permite contacto. O sea, las monjas pueden tener una organización secundaria, no estoy aseverándolo, pero podría haber. Pero las monjas como tal no tienen contacto con el mundo exterior. Es decir, ellas no pueden organizar una procesión para salir a la calle, porque el convento de clausura exige eso, clausura. En cambio, en la Merced, Jesús Nazareno está a cargo de una cofradía adscrita al templo. De hecho, no son los padres mercedarios los que lo encargan y los que lo procesionan. Es una cofradía de criollos. Y ellos tienen recursos, poder económico y poder político.
cosa que no tienen las monjas. Entonces, eso de alguna manera hace esa gran diferencia entre un arraigo y otro. Distinto es el caso de Jesús de Candelaria, distinto es el caso de Jesús de los mulatos de la Merced, de San Jerónimo, o Jesús de la Escuela de Cristo. O sea, las conformaciones de las cofradías en la antigua Guatemala nos van explicando el porqué de algunos comportamientos religiosos en la ciudad de Santiago. Que eso va a cambiar completamente en la nueva Guatemala de la Asunción, pero bueno, ya vamos a hablar de ello más adelante. Sí, definitivamente. Y claro, y hablando de fechas más exactas, fue en 1926, donde el 31 de marzo de 1926, donde empezó a procesionarse, los primeros datos donde empezó a procesionarse Jesús Nazareno del Rescate, y fue intermitente hasta 1941, donde desaparece. Y es en 1955 donde el padre Federico Nagne forma la cofradía, que hoy saca en procesión ya a Jesús Nazareno del Rescate, y en 1956, el 28 de marzo, un miércoles santo, empieza a salir Jesús Nazareno del Rescate, un mueble procesional de 22 brazos y solamente con 309 cargadores. Y esto va en comparación a una estadística, Walter, en el sentido de que inició con 309 cargadores y hoy por hoy la hermandad tiene un registro de más de 10,000 devotos y una ampliación y una remodelación de su mueble procesional para 90 cargadores. Sí, es un crecimiento, diríamos, rápido. Estamos hablando de, ¿cuántos años? 1956, 50 años, 60 años de procesión, ¿no? De recuperación del cortejo procesional. A cargo de los carmelitas de la rama masculina. Eso también es interesante, ¿verdad? Porque la rama masculina de carmelitas viene a Guatemala en 1953. Es decir, son ellos quienes vuelven a tomar el liderazgo del culto a Jesús Nazareno del Rescate. Sobre la procesión, efectivamente miércoles ya es un día que le permite a Santa Teresa ir conformando también un núcleo de devotos que van haciéndolo o van marcándole una identidad interesante a Santa Teresa. El hecho, por ejemplo, de que hoy se cargue con traje de calle, uno, de que hay muchas familias originalmente a partir de 1956 y por lo menos hasta los años 80 de la alta sociedad guatemalteca involucradas en la procesión. Por ejemplo, los padrinos de consagración o la misma consagración, que es bien interesante porque es la primera consagración hecha por un cardenal en Guatemala, 1972. El 10 de marzo de 1972, y que fue por orden de la bula del Papa Paulo VI. Paulo VI y por el cardenal Mario Casariego y Acevedo. Entonces es interesante porque muchas veces no nos damos cuenta de todos estos pequeños detalles que van conformando sentidos de identidad, pero al mismo tiempo de los sentidos de identidad, parte de la historia del culto de las escrituras. Si bien es cierto, Jesús del Rescate se mantuvo más o menos estático entre los años 90 y 2000, sí hemos visto que a partir del 2000 ha ido en crecimiento, y lo que hoy vemos con el anda que está reestrenando por la ampliación modificada, si no estoy mal, y dijiste 90 brazos, sí, 90 brazos, pues ya es un indicio de que la procesión ha estado creciendo en estos últimos años hasta llegar a este punto. Se había quedado como la procesión más pequeña de la ciudad, ¿verdad? Cuando en el año 2000, si no estoy mal, en el 2013, Jesús de las Tres Potencias creció a 90, luego en el 2014 Jesús de Beatas de Belén creció a 80, Jesús de la Merced también llegó ese mismo año, un año antes, a 84, Jesús del Rescate se había quedado como el más pequeñito en andas. Y no lo digo por mal, porque sí, quedarse pequeño es una cosa menos, no, pero el hecho de llegar hoy a los 90 brazos justamente nos habla de un crecimiento que se ha dado especialmente en los últimos años en la procesión de Jesús Nazareno del Rescate. Claro, un crecimiento exponencial. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito también de la alegoría del anda, que me parece muy particular la alegoría del anda para este año, que no viene precisamente del texto, algún texto bíblico, sino que más viene de un poema escrito por Tomás de Celano, que fue un poema y fue un poeta, y aparte de eso de poeta fue un biógrafo de San Francisco de Asís. Pero a mí me llama mucho la atención, ya que mencionabas con respecto a la consagración en 1972 de Jesús Nazareno del Rescate. Reviste de una mayor importancia el hecho de que una bula
porque cuando hablamos de una bula son documentos pontificios que daban ciertas órdenes. Ya no se utilizan, por supuesto, pero antes eran muy comunes en los reinados de las bulas papales, e incluso, si mal no recuerdo, una bula papal fue la que dilucidó una pugna para ver quién salía en procesión el Viernes Santo, si Jesús sepultado de Santo Domingo o el de San Francisco. Entonces se decidió en el momento de que Jesús de Cristo del Amor de Santo Domingo consideración muy propios de la Semana Santa en Guatemala. Sí, este es un caso muy particular. Y si no estoy mal, todavía Santo Domingo en 1973 y la Escuela de Cristo en el 79. Este es un documento o esta es una acción que valida la consagración. No es que las de hoy no sean válidas, sino que el pontificado ya es una cuestión de la Iglesia mucho más particular, ya no general, y de esa cuenta pues es el mismo arzobispado de Guatemala o el obispado de Guatemala los que se encargan de autorizar una consagración, es decir, ya no se requiere el respaldo de la bula pontificia para realizar. Claro, en ese sentido, pues obviamente la existencia de una bula para esta consagración obviamente le da otro peso, le da otro carisma. Y bueno, pues es muy interesante poder analizar que es precisamente Jesús del Rescate quien es el primero que la tiene, ¿verdad? Sí, no, y son datos que al final de cuentas el cucurucho debe de saber. Nosotros como cucuruchos debemos de conocer, no solo como cucuruchos, sino como católicos debemos de conocer e instruirnos en nuestra fe, y nunca está de más. A veces he escuchado algunos comentarios de que todos los años se dice la misma historia porque no cambia. Pero desafortunadamente uno pregunta al cucurucho de a pie y dudo mucho que sepan este tipo de datos, ¿verdad, Walter? Entonces, gracias, definitivamente es una historia muy rica de todas las imágenes que salen en procesión en esta Semana Santa en Guatemala. ¿Algún dato antes de entrar y lograr analizar lo que es la alegoría para este año que presenta la procesión de Jesús Nazareno del Rescate? ¿Algún dato o algún rasgo anecdótico que sería o valdría la pena darles a los telespectadores con respecto a Jesús Nazareno del Rescate o su procesión? Bueno, anecdótico sí me gustaría remarcar la fecha de traslado o la posible fecha de traslado de los carmelitas a la Nueva Guatemala de la Asunción, que es 1779. Las monjas carmelitas se asientan justamente en el mismo sitio donde nosotros tenemos hoy la iglesia de Santa Teresa. Y toda esa manzana es su convento, obviamente, convento de Santa Teresa, un convento muy rico en espiritualidad. Recordemos que la figura de esta Santa Teresa de Ávila es una figura destacadísima, no solo desde el punto de vista religioso, reformadora del Carmelo, sino desde el punto de vista, por ejemplo, de las letras españolas. Ella forma parte del siglo de oro español, y esa mística carmelita teresiana impregna a las monjas durante toda la vida de la época de la colonia, pero también en la Nueva Guatemala de la Asunción. Y aquí vienen dos cosas importantes: la existencia, por ejemplo, de la madre Aicinena, que hoy está en proceso de beatificación en San Pedro, y la presencia, por ejemplo, de la abadesa, que cuando Barrios quiere suprimir, suprime los conventos de clausura, expulsa a las monjas, les quita el convento de Santa Teresa y las confina a todos. Mencionaba la marcha fúnebre de Chopin y la alegoría de Landa, que es extraída o es inspirada, mejor dicho, en el poema de Tomás de Celano, que el poema se llama... Sí, la ira del fin, creo que es. Ajá, los días de ira, sí, días de ira. Ajá. Los días de ira, sí, los días de ira, en eso está inspirada. Y qué interesante, Walter, porque por lo general la gran mayoría de alegorías en las andas que podemos ver en cualquier nazareno, en cualquier sepultado, tratan precisamente y en específico de
de relatos bíblicos o de algún pasaje bíblico, pero en este momento no. En este momento te trata con respecto a un poema que habla del Apocalipsis y de que los justos se salvarán y los injustos pues irán al infierno. Pero esto ya platicaremos. Vamos a ver si podemos captar el sonido ambiente para escuchar el mensaje del arzobispo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que nuestra oración, Señor, se eleve ante ti. Coloca, Señor, una guardia en nuestra boca, un centinela a la puerta de nuestros labios. Amén. Escuchamos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Bendiciones, felicitaciones. Ánimo. Escuchamos la bendición y las palabras del arzobispo auxiliar recientemente nombrado, el padre Cayetano Novo.
La imagen de Jesús Nazareno del Rescate nos ayude y nos convoque a acercarnos a ese dulce Jesús que tiene que vivir en nuestros corazones y en los actos de cada uno de nosotros. Como lo comentábamos, y valdrá la pena remarcar para este miércoles santo, la alegoría del anda de Jesús Nazareno del Rescate, un poco complicado también de lograrla entender, pero aquí vamos a platicarlo más adelante. Los dejamos con el sonido ambiente en el paso procesional de Jesús Nazareno del Rescate. Bueno, Walter, ya está llegando Jesús Nazareno del Rescate a la esquina de la Séptima Avenida y Sexta Calle para hacer su viraje y pasar enfrente del Palacio Nacional de la Cultura. Y con respecto a la alegoría para este año, Walter, este poema, El Día de la Ira, hecho por Tomás de Celano en el siglo XIII, ya tiene su tiempo de haber sido escrito de parte de Tomás de Celano. Y uno de los datos de Tomás de Celano es de que algunos santorales lo catalogan como beato. Sin embargo, no existe registro de que él sea beato. Él se le recuerda mucho por ser
el biógrafo, uno de los principales biógrafos de San Francisco de Asís. Y estas biografías se le llaman agiografías. Agiografías, así. Agiografías, que son las biografías de los santos, las biografías de los santos. Y con respecto del mismo poema, o con respecto del mismo Tomás de Celano, ¿qué podemos decir? Básicamente hablando de ese poema, porque es un poema muy crudo, que relata el final de los tiempos, que el Apocalipsis así lo revela. Sí. A mí me parece hoy una cuestión sumamente interesante. Yo siempre comento un poco que de pronto tenemos un poquito de debilidad en cuanto a la creatividad, que para escoger un tema repetimos mucho los temas, cuando en la iglesia y en la tradición tenemos una cantidad increíble de temas. A mí hoy me parece que haber tomado el Dies Irae para presentarlo, pues es un aporte muy interesante. Quizás el poema no sea tan famoso como la inclusión dentro del rito de difuntos. Es la secuencia que se canta en la misa de difuntos, y lo que habla justamente es del fin del mundo, pero del fin del mundo personal también, ¿verdad? Es ese fin del mundo personal en el que estamos frente al gran juez. Por eso debajo de Jesús dice Rex Tremende Majestatis, que es el rey de la gran majestad que va a juzgar en ese momento al difunto. Y es tal vez la obra más famosa que podríamos mencionar. Y a los amigos que nos están escuchando, cuando termine la transmisión y se queden todavía aquí en las redes, pues ahí hay que direccionarnos en YouTube hacia el Dies Irae de Mozart o el Requiem completo de Mozart. El Requiem completo de Mozart tiene la secuencia del Dies Irae, el Rex Tremende, el Confutatis, y ahí lo pueden ustedes disfrutar con una letra, obviamente es la misma letra del poema, pero con la música barroca de Mozart, y es una joya, es una cosa exquisita. Y entonces, y en latín. En latín, por supuesto, y verlo plasmado en las andas, pues definitivamente es una cuestión muy interesante. Hay otro documento por ahí que me gustaría mencionar ahora, y es que Celso Lara, en su libro Por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, lo usa justamente para decir o para contar en su cuento, valga la redundancia, Los penitentes de la recolección. Él dice que ellos van cantando esta secuencia de los difuntos, y es muy dramático el cuento, pero es muy interesante. Es decir, formaba parte de la identidad de los guatemaltecos hacia los difuntos en la época final de la colonia y el siglo XIX. Así que es muy interesante poderlo ver hoy en las andas. Y para que muchos de los telespectadores pues no se queden con la duda de qué trata el poema, creo que vamos a tener el sonido ambiente y la bendición del obispo auxiliar Cayetano Parra Novo. Sintamos dolor de nuestras debilidades, sintamos dolor de todo lo que a Él le produjo dolor, pero que también seamos sensibles al dolor de nuestros hermanos, al dolor de cada uno y de todos los que sufren. Que nunca, Señor, tengamos en la tentación de la dureza del corazón, que nunca, Virgen Santísima, caigamos en la tentación de ser insensibles, sino que como tú, viendo nuestro caso y nuestro corazón, sepamos compartir el dolor de Cristo Jesús y de los hermanos más vulnerables y necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bueno, Walter, ahora está pasando Nuestra Madre Santísima y de los datos también, porque es una imagen que también tiene historia. Y una de ellas es de que, de hecho, esta imagen que hoy por hoy se está procesionando con Jesús Nazareno de Rescate no fue la que siempre lo acompañó durante todos estos años. Sí, para comenzar, pues lo más importante es que es una imagen del siglo XIX. Ya esto es 2 siglos menos que Jesús, así que sí es bastante la diferencia. No podemos asegurar que Jesús haya salido en la colonia, ni con quién, pero cuando menos esta imagen que nosotros vemos de la Santísima Virgen, pues data de la mitad del siglo XIX, pero es de uno de los autores más connotados del neoclásico guatemalteco, es Ventura Ramírez, y aunque Ventura no tiene el dramatismo de los maestros barrocos, sí tiene la calidad de los escultores guatemaltecos coloniales. Por eso es que es una talla tan fina y es una talla que efectivamente después de la restauración ha ganado muchísimo, la ha dulcificado y que tiene en su rostro pues unos rasgos señoriales muy, muy hermosos, la verdad. Es una de las esculturas de Dolorosas, quizás de las más representativas del movimiento neoclásico en Guatemala. Así que eso la hace valiosa también porque es otro momento completamente diferente. Lo decía en la transmisión de Jesús Nazareno del Consuelo, porque el arte neoclásico tiene otro sentido de expresión, tiene otra forma de expresarse completamente distinto a lo barroco. ¿Y en qué radican esas diferencias, si podemos acotarlas así un poco superficiales? No es sereno, el barroco es teatral, es dramático, es misterioso. El neoclásico, por el contrario, es sereno, es estoico, ¿verdad? Y entonces revela otra realidad completamente diferente. Claro, y ahora nos acompaña también nuestro director William Cameros. Mi querido William, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, muy amable Edgar. Pues agradecidos y bendecidos con una tarde de frío en pleno verano. Este aire que está azotando la ciudad capital, pues atípico, tan fuerte el aire para esta época. Walter, la Santísima Virgen luce pues hermosísima y quizá tendríamos que referirnos a hacer un análisis en la memoria de la Semana Santa guatemalteca. Rara vez había visto a la Santísima Virgen tan alta como la vemos hoy. Y la altura de Jesús me indicaban ayer los miembros de la Asociación de Jesús Nazareno del Rescate que con devotos, imagino que con un turno promedio, calculaban 5 metros con 40 centímetros. Eso hace que Jesús se vea ahí, la Santísima Virgen, desde todo ángulo, como casi nunca tenemos la oportunidad de apreciar. Y de verdad, se luce majestuosa la Santísima Virgen, prácticamente suspendida en el aire. Sí, es bastante llamativo. Pudiera ser cuestionable, especialmente por el asunto de las liras y los lazos, pero de alguna manera impacta, ¿no? Aquí, como la estamos viendo nosotros, justamente en la esquina del Palacio Nacional, y ese triangulado tan hermoso que se le ha hecho hoy en el manto, pues definitivamente que sí es una imagen bastante imborrable en la mente, ¿verdad? Y me llama mucho la atención justamente pues que se hayan animado a ponerla tan alto, ¿verdad? Es muy llamativo, pero sí muy interesante también poderla apreciar en todo su esplendor. Hermosísimo detalle al ver a la Virgen del frente, y por supuesto ahora que vemos que ha pasado impartiendo su santa bendición, pues también igual de impactante. Pues Walter, ya Jesús seguirá su recorrido procesional. Has hecho pues todo un análisis muy complejo y completo también de datos en torno a Jesús Nazareno del Rescate. Prácticamente la Semana Santa está ya, diría yo, más allá de la mitad. Muchos dicen hoy es la mitad, pero si tomamos en cuenta que empezó prácticamente con la consagración de Jesús de la parroquia, y ya el sábado hay procesiones, sábado de Ramos, en fin, pues ya estamos un poquito más allá de la mitad, y no digamos a esta hora, que ya estamos en hora de la noche del miércoles santo, Walter. Pues sí, efectivamente, ya el miércoles siente uno que se está despidiendo, ¿no? Que se empieza a despedir. Ya mañana Cristo Rey, viernes entre 4, 5, 6 procesiones se nos va la vida, y el sábado pues ya es muy diferente el ambiente, y el domingo pues ya que ni decirlo, ¿verdad? Aunque es el día más importante, pero hay que reconocer que la participación y todo baja mucho ostensiblemente, así que hoy miércoles prácticamente que empezamos a despedirnos totalmente de esta Semana Santa 2017, que fue y ha sido, y
imborrable, indeleble en nuestra memoria. Yo me refiero a esto, Walter, ya para concluir, porque pues también por el horario de transmisión, cuando llegamos a miércoles todavía es un día que prácticamente lo vivimos y lo sentimos. Llega para mí el Jueves Santo Blanco de Cristo Rey, y cuando sentimos pues ininterrumpido, ¿verdad? Pasa el Jueves Santo, la visita a los sagrarios, entramos a viernes, el trido pascual, sábado, domingo, y prácticamente se nos va como agua entre los dedos. Lunes a trabajar. Sí, parte de eso, Walter. En la época de la colonia, y por lo menos hasta el siglo XIX, finales, lunes todavía era día de descanso. ¿Sí? Todavía se incluía en la fiesta de guardar, porque la Pascua tenía 2 días de celebración. Se descansaba domingo y se descansaba lunes. Todavía en Europa se descansa lunes en algunos lugares católicos. En Guatemala esto se pierde en el siglo XIX. Bueno, interesante. Será la nueva legislación que de repente pues les quedará de tarea, Walter, para que se celebre la Pascua, para que celebremos nosotros la Pascua como en muchos lugares. Sudamérica pues empieza con mucha fiesta, con mucha alegría la semana, en fin, tantos lugares. Y aquí pues la invitación para que Jesús no quede en el sepulcro, sino que quede precisamente vivo y resucitado en medio de nosotros. Pues Walter, de verdad siempre pues es un honor tenerte acá con nosotros como parte de este equipo de transmisiones de Semana Santa en línea, la televisión del Cucurucho. ¿Qué recomendaciones finales para todos los cucuruchos y devotas cargadoras en estos días de la Semana Mayor que aún quedan? Estos días, ese caminar con Jesús que aún nos falta. Bueno, creo que todos hacemos las mismas recomendaciones: oración, penitencia, tranquilidad, paciencia. De verdad, la situación es muy tensa a veces entre las personas que asisten a las procesiones, pero es bueno que siempre tengamos un poquito más de cuidado con eso. Pero yo quisiera también hacer la recomendación que casi no se hace, pero que también vale mucho la pena: la exposición al sol. Si vamos a exponernos, usemos bloqueador, y si vamos a estar mucho tiempo bajo las condiciones en las que estamos, pues hay que consumir agua, porque si no tampoco el Señor no creo que nos quiera ver mal, ¿verdad? Así que pues eso es muy importante para todos los que estamos siempre dentro de esto. Te agradezco, William, siempre la invitación, y pues seguimos a la orden, siempre trabajando por acá, y yo creo que nos veremos, Dios primero, el viernes en la salida del patrón jurado. Así que te agradezco muchísimo a todo el equipo de Semana Santa en línea, tu equipo de cámaras, el equipo de controles con Silvana y todos tus conductores. De verdad, muchísimas gracias, William. Gracias, Walter. Nos vemos entonces jueves y viernes santo, si Dios lo permite. Gracias, Walter. William. Nos vemos. Feliz noche a todos. Bueno, palabras del historiador, licenciado Walter Gutiérrez. Bueno, está por acá. Hola, padre. Sí, Fray Estuardo, pues mucho cariño, y el nuevo rector que tuvimos la oportunidad de compartir en el Museo Nacional de Historia. Pues para la televisión del Cucurucho, pues es un verdadero placer poder tener definitivamente pues a estos padres de la Orden Carmelita. Y qué bendición que en día miércoles santo. Bienvenido, padre Estuardo. Gracias. Pues una alegría poder compartir con ustedes. Como pudieron apreciar, pues Jesús, su mensaje de este año es el tema del juicio final, en un poema del siglo XIII, uno de los mejores cantos gregorianos, y nos relata pues el día de gloria, el día de la ira de Dios, que es el día de la misericordia. Muy bien, y le vamos a dar también las buenas noches al nuevo rector del Templo de Santa Teresa. De verdad, yo tuve la bendición y el honor de compartir micrófonos y compartir pues una noche de espiritualidad, de historia, de datos, de anécdotas, en fin, y de imágenes con el pueblo católico y algunos académicos, ¿verdad, padre?, en el Museo Nacional de Historia. Y es un honor ahora que esté acompañándonos en la televisión del Cucurucho. Bienvenido, padre. Muy buenas noches, queridos hermanos, muy buenas noches, queridos fieles, devotos, cargadores, pueblo católico en general, todos los queridos televidentes, buenas noches y bendiciones. Considero realmente que, además de agradecer la oportunidad y hacerles llegar nuestra bendición y agradecimiento también, el invitarles, el renovar que esta experiencia siga siendo como lo ha sido y seguirá siendo en esta Semana Santa, hoy miércoles santo del rescate, también una posibilidad para renovar la certeza, eso de sabernos plena e incondicionalmente amados por Dios, y que toda esta expresión sea, como yo estoy seguro lo es, en el corazón de cada uno de nosotros, una experiencia de Dios, una experiencia de sabernos, repito, infinitamente amados por Dios, también nuevo del amor con el prójimo en los pequeños detalles de cada día.
Padre, Jota y al Cucurucho que acompaña a Jesús Nazareno del Rescate y que le está siguiendo en este miércoles santo. Sí, pues recordemos, pertenece a las monjas carmelitas, por eso le llamamos también el Nazareno Carmelita. Y para nosotros esto debe ser una jornada de oración, un momento de acercarnos al Señor en su pasión. Por eso, pues, invitarles a que este día y estos días santos nos podamos renovar espiritualmente, podamos así también celebrar la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra bendición, les seguimos acompañando también a todos ustedes con nuestra oración, con nuestro cariño. Feliz noche. Y Padre, pues para finalizar su mensaje del Tríodo Pascual y su santa bendición, por favor, sobre todo para que llegue a hospitales, cárceles, lugares donde existen tantos devotos de Jesús de Rescate que no van a tener la oportunidad de compartir hoy en la ciudad de Guatemala, pero a través de la tecnología, a través de la televisión del Cucurucho, están compartiendo hermanados desde diferentes países y ciudades. Y sobre todo para aquellas personas, Padre, que necesitan precisamente ese rescate de Jesús, que se sienten solos, agobiados, abatidos, que ya no pueden más. Yo estoy seguro que usted tiene palabras de bendición en este momento, Padre, para todas esas personas, y que ese mensaje va a caer en tierra fértil la noche del miércoles santo, como ya decía el Padre Estuardo, miércoles del rescate. Precisamente, Monseñor Papito, que hace un momento nos dio la bendición y el saludo a nuestras imágenes, nos recordaba y pedía eso, que realmente el Señor nos rescate, no solamente quizás de nuestros pecados, por supuesto que sí, pero ante todo nos rescate desde la certeza, desde del desaliento, del desánimo, que al contrario, que sea la certeza de saber, no repito, no solo incondicionalmente amados, sino que esta Semana Santa, como toda Semana Santa, sea renovar la certeza que la muerte no es la última palabra de Dios a la humanidad. La eterna y constante palabra de Dios a la humanidad es vida, vida que pasa por un proceso de transformación, vida que pasa por un proceso de santificación. Repito, que este miércoles del rescate sea la oportunidad para renovar el centro de nuestra fe, la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor, y que al escuchar, al ver, al unirnos espiritualmente con una oración, con un Padre Nuestro, con una Ave María, a todos estos fieles devotos cargadores que estamos acá recorriendo las calles, y que ustedes, cada uno de sus lugares en donde se encuentren, en hospitales, etcétera, etcétera, tengan la certeza que no están solos, que nuestra oración, nuestro recuerdo y esta expresión de fe va llegando hasta cada uno de ustedes. Que realmente el Señor les bendiga y les haga crecer en los deseos de saberse amados por Dios, que es hacer presente, repito, el mandamiento nuevo del amor. Su bendición entonces, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es todo misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Amén. Y para finalizar, agradecerle la colaboración que nos ha permitido para poder llevar pues estas transmisiones a ambos, al Padre Estuardo, pues que ya hay bastantes años, pues ya lo conocemos, y a usted como nuevo rector, Padre, pues muchas gracias por dejarnos permitirle poner la cámara en el anda y poder hacer todo este sistema de información. Así que muchas gracias por la confianza, Padre, y que Dios le bendiga. Y al contrario, gracias a ustedes. Y ya saben, queridos televidentes, queridos escuchas, queridos todos hermanos, la Rectoría de Santa Teresa es su casa. Siempre bienvenidos a hacernos espaldas los unos a los otros, con la oración, con el mastiño, con el cariño y con la amistad. Bendiciones. Muchísimas gracias. Con esta bendición del nuevo rector del Templo de Santa Teresa, nos despedimos y les damos las gracias porque hemos tenido ese mensaje espiritual de primera mano por parte de los padres carmelitas. Edgar, un gusto compartir transmisión contigo y te dejo pues para el cierre de esta transmisión. Gracias, William. Bueno, gracias también al licenciado Walter Gutiérrez. Nosotros nos vamos, y de veras que yéndonos con estas palabras que ya la bendición del Padre, con las palabras que decía nuestro compañero, el licenciado Walter Gutiérrez, y también William Cameros, se estamos despidiendo ya la Semana Santa, no estamos en la mitad, ya empezamos a despedir. Los invitamos a que en la televisión del Cucurucho sintonicen hoy bueno, ya casi llegando a la medianoche,
la transmisión de la entrada de Jesús Nazareno del rescate de la Rectoría de Santa Teresa y la Virgen de Dolores. Mañana desde muy temprano, en la transmisión histórica de Jueves Santo, como ya es costumbre en Semana Santa en línea, por más de 20 años, vamos a estar desde la parroquia de Candelaria transmitiendo para todos ustedes, a todo el mundo, la salida del cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria, Jesús de la Serena Mirada, Jesús de Miguel Ángel Asturias, el Jesús de tantas muestras de arte aquí en nuestro país y de tanta historia. Así que no se pierda por nada del mundo esta emotiva, como ha sido durante muchos años, salida de Jesús Nazareno de Candelaria en ese jueves eucarístico. También vamos a tener la transmisión de la procesión que saldrá de la iglesia del Calvario de la Piedad, una procesión que tiene más de 70 años de no salir procesionada, valga la redundancia, y este año saldrá por todo el Paseo de la Sexta hasta llegar al Parque Jogotenango y de regreso. Así que la invitación está para que ustedes sigan esta transmisión en nuestras distintas plataformas. Así que muchas gracias, buenas noches, buenos días y buenas tardes en cualquier parte del mundo donde se encuentre, de parte del equipo técnico comandado por Silvanita Recinos y todos los muchachos que han estado detrás de cámaras, de parte del licenciado Walter Gutiérrez, William Cameros y este servidor Edgar Ruiz. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos más tarde y por supuesto mañana y el Viernes Santo en una transmisión maratónica, comenzando con la salida de Jesús de la Merced, por supuesto. También vamos a tener el paso de Jesús Nazareno de la Merced a eso del mediodía, 1 de la tarde, por aquí, por la Santa Catedral Metropolitana, y de ahí nos vamos, empezando con Jesús de la Merced aquí y finalizando con la última procesión de Cristo yacente del Calvario. Bendiciones. Muchas gracias. Reine Jesús por siempre. La televisión del Cucurucho presentó esta transmisión especial. Gracias por su sintonía. Que Dios y Jesús le bendiga. Tengamos los mismos sentimientos que Cristo Jesús.